Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Cada vez más se va despertando el interés por el uso de las herramientas de Google for Education en el aula. En esta ocasión te voy a mostrar una herramienta muy práctica, pero antes de todo te voy a pedir que te suscribas al canal. Subscribe, dale a la campana y podrás estar al tanto de todos los vídeos que iremos publicando en este taller de herramientas de capacitación G Suite. En este vídeo te voy a mostrar la herramienta Google Keep. Es una herramienta lo más parecido a los POSIT. Estos papeles que solemos usar para tomar notas, poner recordatorios, hacer listas de tareas para que no se nos olvide. O cuando estamos leyendo algún libro, queremos tomar alguna anotación, tomar alguna bibliografía, en alguna reunión, por ejemplo, algo que se nos queda pendiente, sacamos el papel y lo escribimos. Claro, es muy práctico de usarlo y es tremendamente útil. A veces el problema está en que las notas las podemos perder, se nos despegan, las olvidamos y solamente las podemos encontrar en el lugar físico en el que las hemos dejado, pegados a un libro, pegados a la agenda o pegados a veces en la pantalla del ordenador. Google Keep es una herramienta como si fuera un POSIT, tiene la misma facilidad de uso, pero tiene infinitas posibilidades, como vamos a ver en el vídeo de capacitación. Tiene una novedad muy importante, la herramienta de Google Keep, y es que puedes utilizarlo de forma colaborativa, como vas a ver. Puedes también ponerle y detallarle ubicación para que aparezcan notas, avisos a la persona con la que quieras trabajar en común o al grupo de trabajo con el que habitualmente estás llevando a cabo un proyecto. Podéis compartir notas, podéis compartir la ubicación, podéis colaborar en definitiva en el mismo trabajo y esto es muy práctico. Y sobre todo, puedes en cualquier circunstancia utilizar tu teléfono móvil y escribir una nota e incluso dictarla por voz. Basta con que digas OK Google, escribir nota en Google Keep y directamente se te abrirá. Al dictar la nota te aparecerá en todos los dispositivos. No es necesario que descargues la aplicación, aunque te puede ser útil, porque la puedes utilizar en el modo web. Puedes también dictar notas de teléfono y ver tus notas en el Apple Watch. Es algo muy práctico e incluso cuando alguno de tus miembros de equipo han escrito alguna nota, a ti te aparecerá. Puedes estar en cualquier lugar y ser tremendamente efectivo para no dejar de lado ninguna de las tareas que tengas pendientes. Creo que esta herramienta en el aula te puede ser de muchísima utilidad. A ti que eres docente, a ti que eres alumno. Pues sin más demora de tiempo, vamos a dar paso al tutorial de capacitación. Si te gusta, recuerda, dale al like. Para empezar a usar Google Keep tienes que acceder a la aplicación o descargarla en tu móvil, tablet o Apple Watch. Ya te adelanto que lo puedes usar en todos los dispositivos y en todos se sincroniza. Si usas un ordenador puedes acceder desde el menú de aplicaciones, como tenemos aquí arriba en el margen de la derecha, o bien puedes escribir en el buscador Google Keep y directamente entramos en Google Keep. Nos aparece el escritorio o el espacio para crear una nota. Puedes escribir la nota que desees. Por ejemplo, vamos a escribir la nota entrenamiento. Se nos crea la nota de entrenamiento. Puedes añadir imágenes que tengas almacenadas en el ordenador o subir otras imágenes pulsando en imágenes. Puedes cambiarle el color, puedes añadir colaboradores y otras muchas opciones que te voy a mostrar. Bueno, en general estás viendo la pantalla de Keep, algunos ajustes de configuración, como habilitar el tema oscuro, si te gusta más de esta forma. Tienes programa de ayuda, descarga de aplicaciones y te muestra algunas combinaciones de teclas. Vamos a quitarle el color oscuro. La forma de visualizar las distintas notas, podemos verlas en forma de lista o verlas en modo panel. Tenemos este recuadro para crear notas con imágenes o una nota con un dibujo y tenemos arriba un buscador. Después te mostraré para qué podemos utilizarlo. Una vez creada la nota de entrenamiento, también puedes cambiar a esta nota el color para distinguirla de otras notas. Vamos a ponerle en color naranja. Google Keep te va a permitir registrar tus ideas, añadir notas, añadir listas y fotos. ¿Tienes prisa? Graba una nota de voz y Keep la transcribirá para que puedas encontrarla más tarde. Comparte ideas con amigos y familiares, planificando fácilmente una fiesta sorpresa, compartiendo tus notas de Keep con otros usuarios
y editándolas todas en tiempo real. Puedes encontrar rápidamente lo que necesitas en la opción del buscador. Busca lo que quieras. Aquí nos dice. Puedes añadir un recordatorio para escribir un aviso a la hora que desees y en el lugar que desees recibirlo. Vamos a la nota de entrenamiento, vamos a crear un aviso que nos lo recuerde, por ejemplo, mañana, y mañana en concreto 11 de noviembre a las 8 de la mañana. ¿Qué más opciones tenemos? Además de elegir fecha y hora, podemos también programar el lugar en el que nos va a aparecer la nota. Al crear una nota le hemos cambiado el color, le hemos puesto una fecha para que nos avise, pero además también podemos poner una ubicación, de forma que cuando pasemos por la calle que vayamos a indicar aquí, esa nota nos saltará como un aviso en nuestro teléfono móvil. Esto puede ser muy práctico, por ejemplo, cuando le quieres recordar a tu hijo que al llegar a casa tiene que calentar la comida en el microondas. Le pones en la nota la fecha a la que quieres que se lo recuerde, a las 2:30 cuando haya salido del colegio, y además le pones la ubicación de tu casa. Cuando entre en esa ubicación o pase por esa ubicación, esa nota le aparecerá. Y puedes también compartir esta nota con alguno de tus colaboradores. Basta con que escribas el correo electrónico y podréis juntos redactar la nota o completarla. Cerramos la nota. Muy bien. También puedes clasificar tus notas por categorías, de modo que puedas agrupar fácilmente las notas que tomes y estén relacionadas con el trabajo, con la familia o con tus actividades sociales. Puedes identificarlas por colores y tenerlas disponibles en cualquier dispositivo. Bastará con ello con agregar una etiqueta. Añadimos una etiqueta a entrenamiento y le vamos a poner, por ejemplo, en eventos. Y ya tenemos esta etiqueta junto con otras, le hemos denominado eventos. Cuando busquemos, por ejemplo, eventos, nos aparecerán todas las notas que están clasificadas por eventos. Es una manera muy fácil de organizarlo. Volvemos a las notas. Puedes instalar Google Keep como una extensión en tu navegador y esto te va a facilitar mucho las cosas porque podrás tomar notas en cualquier momento sin necesidad de acceder a la página de Google Keep o a la aplicación de tu móvil. Descarga la extensión y sigue las instrucciones de instalación. Para instalar la aplicación podemos ir al icono de Google Play, buscamos aquí Google Keep y aquí nos aparece, es esta aplicación que tiene como logo una bombilla. Le damos a instalar, vamos a continuar, podemos seleccionar el dispositivo en el que queremos que nos lo instale, verificamos, nos pedirá el nombre de la cuenta, introducimos la contraseña, muy bien, pues ya lo tenemos creado en el buscador. De manera que cuando estemos navegando por internet podremos guardar artículos, información, imágenes, lo que queramos como una nota más y nos aparecerá, por ejemplo, como esta nota que tenemos aquí, leer un artículo, el concepto de persona María Zambrano. De esta forma accedemos directamente a ello. Como ves, es una manera muy práctica de poder tener siempre la información a mano. Para empezar a escribir una nota, ya has visto que es muy sencillo, basta con escribir aquí, le ponemos un título y añadimos el contenido de la nota. Y nos dará la opción de añadir o quitar el enlace de la página en la que nos encontramos. La nota que hayas creado se va a acumular con el resto de notas que tengas almacenadas en Google Keep. Para crear una lista numerada vamos a empezar poniéndole el título, lista de compras, y empezamos añadiendo un 1 punto y a continuación aquello que queramos empezar a comprar y Google continuará con la numeración. Mira, por ejemplo, para hacer una lista de la compra vamos a empezar comprando verduras. ¿Ves? Aparece ya el número 2, vamos a comprar arroz, la siguiente, etcétera, que sea aceite, el cuarto, todo lo que necesitemos para la paella. Si ya has acabado tu lista, al pulsar intro se borra el número generado por Google Keep. También podemos fijar las notas más importantes, ya que si usas mucho Google Keep, seguro que tienes una buena cantidad de notas guardadas. Podrás reorganizarlas en el tablero, como quieras, con un toque prolongado, pero una forma más fácil de mantener las notas a mano es fijándolas. Por ejemplo, queremos fijar esta nota de entrenamiento en el tablero y nos aparece ya en este primer lugar. Vamos a guardar también la revisión de los consumos, etcétera. Basta con abrir la nota, tocar en el icono del pin, como hemos visto, y desde este momento se nos mostrará arriba de todo el apartado de notas fijadas, junto con el resto de notas que hayamos fijado con anterioridad. Vamos a ver también cómo autocompletar las listas. Si no te acuerdas muy bien de que ibas a escribir una lista, Google te va a ayudar sugiriéndote elementos mientras escribes basados en el contexto. En el ejemplo anterior te ayudaba autocompletando la lista de la compra con números. Ahora vamos a ver cómo completa estas listas de la compra, aunque esta opción solamente está disponible en español, aunque probablemente en un futuro se expanda más elementos. Por ejemplo, en inglés esta función también funciona con títulos de películas. Aquí tenemos una lista con elementos de compra y vamos a ver cómo nos sugiere
más elementos. Vamos a poner aquí, ¿ves? La opción de añadir calamares. A ver qué más nos sugiere. Vamos a poner aquí piña, pilas, pimiento, pimienta, todo lo que tiene que ver en concreto con la lista de la compra. Es una opción que puede resultar muy práctica. Si hemos borrado algunas de las notas sin querer, no te preocupes, la puedes recuperar. Borrar notas es relativamente fácil, lo único que tienes que hacer es deslizarla hacia un lado, y esto puede hacer que sin querer borres alguna otra nota que sí querías mantener. Pero por suerte Google Keep no borra las fotos al momento, sino que las archiva. Pero es importante que sepas que si por cualquier descuido lo has usado en el teléfono móvil y al marcar borrar alguna de las notas la has perdido, las puedes volver a recuperar. Siempre tienes 7 días para recuperar una nota que esté en la papelera. Google Keep te permite añadir etiquetas a tus notas para poder localizarlas fácilmente. Puedes añadir etiquetas desde el menú de los 3 puntos, lo tenemos aquí, añadir una etiqueta, o directamente escribiendo tu etiqueta como si fuera un hashtag dentro de la nota. Por ejemplo, comida, pelis, cosas pendientes, etc. Google Keep, por su parte, también categoriza tus notas automáticamente. Para ver esta organización, toca en el botón de la lupa que abrirá la búsqueda con filtros según los tipos de nota. Y aquí tenemos si son listas, son imágenes, eran enlaces, recordatorios, distintas etiquetas que hayamos podido crear, cosas, por ejemplo aquí supermercados, si las hemos compartido con personas o si las hemos organizado por colores. Si buscamos notas por colores en color amarillo, recordarás que la que habíamos creado era la nota de entrenamiento. Es fácil poder acceder a toda la información. Otra de las posibilidades que nos ofrece Google Keep es añadir dibujos. Todos sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras y a veces, en vez de hacer un texto describiendo algo, lo más fácil es dibujarlo. Para añadir un mensaje manuscrito o un dibujo a una nota, usa el botón más y después elige dibujo. También puedes empezar una nueva nota directamente en modo dibujo tocando la parte del bolígrafo. Y aquí tenemos un kit de herramientas básicas para tu dibujo, incluyendo herramientas de subrayado, tenemos herramientas de rotulador, de bolígrafo, tenemos una goma de borrar y 28 colores y 28 tamaños de pincel para elegir. No es Photoshop, pero debería valer. Como nota extra, Google Keep es capaz de leer lo que escribes de forma alzada usando tecnología OCR. De nada te serviría crear 1000 notas de lo que tienes que hacer si luego no te acuerdas de nada. Pero por suerte puedes crear recordatorios para que esto no te suceda. Para ello, pulsa el botón recordatorio, lo tenemos aquí con una campana, como la campana de suscribirte en el canal, y podrás elegir entre un recordatorio basado en la fecha y en la hora, en el lugar. El recordatorio por hora te avisará obviamente en cierto momento, mientras que el recordatorio de lugar te avisará tan pronto como llegues a ese lugar. Aquí tenemos que está activado este evento, el Encuentro GEC de España, que está programado posiblemente para del 20 al 21 de marzo en Sevilla, y aquí tenemos otro evento programado al cual también le hemos incluido una dirección. Con Google Keep puedes compartir tus notas fácilmente con tus amigos, siempre y cuando tengan una cuenta de Google. Para compartir una nota, ábrela, toca el botón de los 3 puntos, es una posibilidad, y elige un colaborador. También lo podemos hacer desde aquí. Y después deberás añadir los colaboradores desde tus contactos, solo aquellos que tengan correo electrónico. Las notas compartidas incluyen la imagen de perfil de aquellas personas con las que están compartidas. La colaboración no es en tiempo real como en Google Docs, pero los cambios que haga una persona se sincronizarán al resto y sin ningún tipo de notificación que lo anuncie. ¿Se te queda corto Keep? Entonces convierte tu nota en un documento de Google para que tengas acceso a un espacio de trabajo menos reducido y muchas más herramientas de escritura y de formato. Para convertir una nota en un documento, debes hacerlo desde la ventana principal. Haz un toque prolongado sobre la nota para que se active el menú relacionado y en él elige copiar en documentos de Google. Está copiando a documentos de Google, abrimos el documento y vemos cómo en documentos se nos ha copiado directamente la nota. Si has comenzado a usar Google Keep y también eres usuario habitual de Google Docs, tienes la opción de combinar las dos herramientas y sacarles mucho provecho. Si estás dentro de un documento, también puedes crear una nota nueva y se añadirá junto con el enlace del mismo al repositorio global. Como ves, te puede ser de muchísima utilidad para tu trabajo, para la vida diaria, para no andar con los post-it pegados alrededor de la pantalla o con 100 notas en una agenda. Puedes tenerlo disponible. Hemos creado aquí algunas de ejemplo en las que puedes ver, por un lado, algunas listas, revisión de consumos, enlaces a algunos artículos, un evento, es decir,
Este evento está puesto precisamente para que veas cómo se puede incluir una imagen dentro de una nota. Podemos también tener recordatorios, podemos tener enlaces o podemos tener también un enlace al canal de YouTube creado insertando una imagen. Este es un ejemplo más de cómo la tecnología puede facilitarte la vida, herramientas que son fáciles, que son útiles, que son versátiles y sobre todo que te permiten trabajar de forma colaborativa. No se trata de estar sometidos a la tecnología, se trata sobre todo de que la tecnología esté a nuestro servicio para resolvernos los problemas cotidianos que se nos presentan en nuestro trabajo, en nuestro hacer o en nuestra vida privada. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, difúndelo, compártelo. Si más personas se pueden beneficiar de este canal de capacitación en herramientas G Suite, habremos dado por satisfecho nuestro objetivo. Comparte la información, difunde la información, que llegue a todos. Bueno amigos, pues nada más por hoy, hasta el próximo vídeo. Un cordial saludo y espero que te haya gustado. Google Keep.